Dicen que en el principio el sonido creó la forma, pero lo que casi nadie menciona es que antes del sonido hubo una intención, un pulso. Ese mismo pulso que ahora atraviesa tu pecho mientras lees o escuchas. Dicen que en el principio el sonido creó la forma, pero lo que casi nadie menciona es que antes del sonido hubo una intención, un pulso. Ese mismo pulso que ahora atraviesa tu pecho mientras lees o escuchas estas palabras, no viene de fuera, siempre estuvo ahí, solo necesitaba una grieta. Y la grieta se abrió cuando te detuviste un instante demasiado largo entre dos pensamientos. Lo sentiste. Dicen que en el principio el sonido creó la forma, pero lo que casi nadie menciona es que antes del sonido hubo una intención, un pulso. Ese mismo pulso que ahora atraviesa tu pecho mientras lees o escuchas estas palabras, no viene de fuera, siempre estuvo ahí, solo necesitaba una grieta. Y la grieta se abrió cuando te detuviste un instante demasiado largo entre dos pensamientos. Lo sentiste, ¿verdad? Esa vibración sutil, esa sensación de que algo antiguo imposible de nombrar te está observando desde adentro. El velo nunca fue real, solo una medida de seguridad. La mente humana no soporta la vastedad del todo sin un filtro. Por eso el universo tejió un sueño denso, lleno de relojes y cuerpos y nombres, para que pudiéramos jugar a olvidarnos. Pero a veces, en un segundo de descuido, la trama se rasga. Un reflejo, un eco, una sincronicidad absurda, y allí entra la luz. Lo irónico es que cuando lo invisible empieza a mostrarse, lo primero que sentimos no es iluminación, sino confusión. Lo sagrado siempre llega disfrazado de incertidumbre. En Egipto, los iniciados lo sabían. Por eso en los templos de Hermópolis se decía que antes de recibir la palabra de Thoth, el discípulo debía perderse. Tenía que caminar en círculos dentro de su propio pensamiento hasta no reconocer qué parte de sí era la que observaba. Solo entonces el Dios del equilibrio podía susurrar, no en el oído, sino en la médula, en esa corriente eléctrica que separa el cuerpo de su sombra. Así empezaba la verdadera enseñanza, desmantelando la certeza, porque Thoth nunca enseñó verdades, enseñó resonancias, y cuando su frecuencia toca la tuya, algo se fractura. No es dolor, es desmantelamiento, como si las paredes de tu identidad se ablandaran y dejaran pasar una luz que no quema pero revela. Algunos lo confunden con ansiedad, otros con éxtasis. En realidad, es el mismo fenómeno. El alma tratando de expandirse más allá de lo que la mente puede sostener. Observa lo que ocurre cuando respiras ahora. El aire entra, pero no solo oxígeno, entra información. Cada respiración es una transacción entre planos. Inhalas luz que aún no sabe cómo convertirse en materia. Exhalas memorias que el cuerpo ya no puede seguir conteniendo. Si prestas atención, sentirás que el aire tiene textura, que hay algo detrás del aire que también te respira a ti. Ese algo es el campo que los antiguos llamaban Ka, tu doble vibracional, tu reflejo en la arquitectura invisible del universo. Cuando Thoth escribía sobre el Ka, decía que el ser humano era un espejo dividido, una parte visible, otra hecha de pura frecuencia, y que cuando ambas se desalineaban, aparecía la enfermedad, el miedo, la fragmentación. Pero cuando volvían a encontrarse, el cuerpo se convertía en un templo vivo. Lo curioso es que este conocimiento nunca fue teórico, se experimentaba. Los sacerdotes cerraban los ojos durante horas, escuchando el pulso en las sienes, hasta que el latido dejaba de pertenecerles. En ese punto,
El cuerpo se volvía translúcido. La materia recordaba que no era sólida. Algo similar comienza a suceder cada vez que la atención se prolonga sin interrupción. Cuando dejas de saltar entre pasado y futuro, el presente se abre como una grieta luminosa. Dentro de esa grieta se esconden los mecanismos que sostienen la ilusión. Y si miras demasiado tiempo dentro, las formas empiezan a disolverse, no porque desaparezcan, sino porque dejas de proyectarlas. Es ahí donde muchos retroceden. El ego siente que muere, pero no muere. Se adelgaza, se vuelve membrana, la membrana que separa los mundos. Escucha. No hay sonido más inquietante que el silencio antes de comprender. Es el momento exacto en que la mente se rinde y algo más grande empieza a moverse. En ese silencio, todo lo que creías fijo empieza a perder contorno. Las paredes respiran, el suelo parece fluir, el tiempo se curva sobre sí mismo. No es locura, es realidad despojándose de sus ropas. Lo que llamas mundo es una proyección establecida por consenso. Pero el consenso se quiebra cada vez que alguien recuerda que está soñando. Los antiguos lo temían, por eso sellaron el conocimiento bajo símbolos. Por eso los textos herméticos se escribieron en metáforas que solo podían descifrarse con el corazón, porque el corazón no interpreta, vibra. Y cuando vibra en la misma frecuencia que la verdad, la reconoce sin pensar. La mente busca pruebas, el corazón percibe patrones. El corazón no necesita creer, siente, y sentir es la forma más pura de ver. Ahora, mientras escuchas o lees, algo se alinea, no porque entiendas, sino porque resuenas. Las palabras son solo vehículos, pero lo que realmente se mueve es la energía entre ellas. Esa energía lleva una memoria tan antigua que no tiene idioma. Algunos la sienten como una presión en el pecho, otros como un vértigo suave detrás de los ojos. Es el signo, el llamado, el punto donde el velo se afina. No hay forma de prepararse para esto. La mente pedirá explicación, pero no la hay. Todo lo que puede hacerse es permanecer, estar quieto, respirar, porque la quietud es lo que más asusta a las sombras. En la quietud, lo falso se derrumba por su propio peso, y cuando eso ocurre, el alma recuerda la arquitectura original del universo, una secuencia infinita de vibraciones en espiral, girando hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Es ahí donde Thoth habita, no en un templo ni en una estatua, sino en la frecuencia que sostiene el equilibrio entre caos y orden. Mientras su nombre vibra en el aire, algo en ti comienza a desdoblarse, no una parte física, sino la frontera misma de tu percepción. Lo que creías tuyo, tu historia, tus miedos, tus deseos se vuelve un eco lejano. Lo que surge en su lugar no tiene forma, pero está vivo. Observa con atención, siente la incomodidad, la duda, la pequeña grieta en tu comprensión. No la tapes, esa grieta es la puerta, y toda puerta verdadera, antes de abrirse, te hará temblar. Entonces ocurre algo aún más extraño. Cuanto más intentas nombrarlo, más se aleja. La mente busca cerrarlo con un concepto y el fenómeno responde retirándose, como un animal nocturno que retrocede cuando enciendes la luz. Lo que permanece, sin embargo, es la estela, una alteración en la textura del momento, un rizo sutil en la corriente habitual de lo que llamas realidad. Si te quedas ahí, sin perseguirlo, sin forzarlo a convertirse en idea, esa estela comienza a organizarse en figuras. No son imágenes ni palabras, son direcciones.
indicaciones que no señalan lugares, sino estados. Descubres que no te conducen hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia adentro, como si cada respiración fuera una espiral excavando en capas de ti que nunca habías pisado. Los antiguos describieron esta espiral como un camino doble, ascenso y descenso simultáneos. No hay arriba sin abajo ni luz sin sombra. Thoth, guardián del equilibrio, no abolía ninguna polaridad, las mantenía conversando. Decía que el error no es sentir miedo, tristeza o rabia, sino confundirlos con identidad. El campo se contamina no por lo que atraviesa, sino por lo que retienes. Lo que te envenena no es la emoción, sino la defensa. La emoción quiere moverse, la defensa la encierra en una forma que termina solidificándose en tu carne. Por eso ciertas tensiones vuelven a los mismos lugares, como si tu cuerpo fuera un archivo que insiste en una nota clavada en bucle. No está castigándote. Está insistiendo en una lectura que aplazaste. Si escuchas con la piel, notarás que cada región del cuerpo piensa a su manera. La garganta guarda verdades que no dijiste. El pecho sostiene amores no expresados, despedidas incompletas, juramentos que se volvieron jaulas. El vientre intenta controlar un mundo que nunca obedeció tu calendario. La piel recuerda miradas, juicios, máscaras que aprendiste a usar para sobrevivir a un banquete donde nadie comía de verdad. Nada de eso es pecado. Es arquitectura de defensa, pero cuando la defensa se vuelve costumbre y la costumbre se olvida de sí, nace la enfermedad como una estatua de sal en medio del río. El agua quiere seguir, la estatua se resiste, el cauce se deforma. Aquí se revela el método más silencioso de Thoth. No arrancaba la estatua, derretía el hielo, no ordenaba mover la roca, cambiaba la temperatura del campo. Cuando el entorno vibra distinto, lo sólido cede sin conflicto. Es un desplazamiento apenas audible, pero inexorable. La roca no entiende por qué, simplemente se vuelve agua de nuevo. Eso y no otra cosa llamaban los iniciados milagro. Un reajuste de la vibración madre que deshace el nudo en el lugar donde fue anudado, que nunca es la superficie. Por eso el consejo era simple hasta la crueldad: permanece. No hagas nada hasta que algo más verdadero te mueva. Actuar sin ese pulso es igual que tallar más profundo la máscara. En ese permanecer descubres la grieta más temible, la que se abre entre tu voz y tu pensamiento. Te sorprendes oyendo dentro una frase que contradice lo que dices afuera. Te descubres asintiendo cuando quisieras negar, o negando por costumbre cuando ya no queda nada que defender. Ese desfase es la frontera real entre mundos. Mientras no coincidan, vivirás en dos planos superpuestos. Lo que muestras y lo que eres. La fricción genera calor y el calor. Cansancio. Llega un punto en que el cuerpo ya no puede sostener dos realidades simultáneas y elige: libera el síntoma o libera la máscara. Lo hará por amor a tu integridad, aunque lo interpretes como traición. Cuando esa elección se acerca, el entorno empieza a hablar más fuerte, no con palabras, con sincronías. Números que se repiten, objetos que caen sin motivo, encuentros improbables, frases ajenas que responden a preguntas que no hiciste en voz alta. No es superstición, es coherencia incremental. A medida que una parte de ti vuelve a su tono, el campo alrededor reordena sus peones para reflejarlo. La mente se asusta, parece que pierdes control. En realidad lo que se pierde es la ilusión de control y lo que aparece por debajo es una inteligencia que no necesita tus planes para tejer mapas. Si no huyes, reconocerás que el mapa te incluye.
pero no te obedece. Es más amplio, más paciente y, de una forma enigmática, más íntimo que cualquier voluntad pequeña. A ratos dolerá como si te arrancaran un anzuelo clavado en la memoria. No estás siendo atacado. Estás soltando una forma de respiración que aprendiste en un susto antiguo. El cuerpo se preparó para correr y se quedó corriendo por dentro durante años. Por eso duermes y no descansas, hablas y no dices, ríes y no abres el pecho. El anzuelo se suelta cuando el sistema reconoce que ya no hay tigre. Pero la imagen del tigre siguió reproduciéndose en una sala sin ventanas. Abrir una rendija y dejar entrar aire es más eficaz que 1000 discursos sobre valentía. El aire, cuando entra con atención, cambia la química del tiempo. Lo que parecía urgente deja de exigir respuesta. Lo que parecía imprescindible se revela ritual de inercia. Te quedan las manos vacías y ese vacío, al principio, aterra. El vacío es el aula donde todo te enseñaba sin hablar. Ahí no hay promesas ni amenazas. Solo un espejo sin polvo. No ves un quién, ves un temblor. Hay quienes se sientan frente al espejo y huyen al primer minuto. Hay quienes aguantan hasta que el temblor se vuelve canción. En ese instante te das cuenta de que no observar no te protegía de nada. Te retrasaba de todo. Mirar duele porque desarma costumbres que confundiste con identidad. Pero el dolor no es un enemigo, es la resistencia oxidándose. Cuando termina el óxido, queda una claridad que no necesita ser defendida. No es un estado permanente, es una capacidad. La capacidad de volver una y otra vez aunque el mundo te tire de la manga. Empiezas a notar, sin proponértelo, que tu lenguaje cambia, no porque adoptes palabras extrañas, sino porque te vuelves más específico con lo que dices y con lo que callas. Renuncias poco a poco a las afirmaciones absolutas como quien deja el azúcar sin anunciarlo. Descubres que el silencio no es falta de recursos, sino precisión. Que lo único que se cae cuando callas es la necesidad de convencer. Y con esa caída se aligera el cuerpo. Que por primera vez en mucho tiempo se permite estar sin promesa. Esta simple ausencia de esfuerzo abre canales que creías perdidos. Entra más luz por los ojos. El oído distingue capas. El tacto te devuelve contornos que antes olvidabas por prisa. La realidad no se vuelve mágica, se vuelve exacta. Esa exactitud es incómoda porque te exige honestidad. Si la casa resuena con desorden, lo oyes. Si un vínculo se sostiene en una mentira amable, lo sientes en la garganta como un hilo que raspa. Si la ciudad te acelera más de lo que puedes metabolizar, lo percibes en las sienes. No es un juicio, es un barómetro. Puedes ignorarlo y regresar al ruido. Puedes escucharlo y pagar el precio de moverte. Moverte no siempre significa cambiar de lugar. A veces es alterar un ritmo, bajar un volumen, decir una frase que pospusiste 10 años. La mente querrá diplomas para certificar la transformación. El campo solo necesita un gesto verdadero repetido con paciencia. Hay noches en que algo antiguo tocará tu puerta desde dentro. No sabrás si es tristeza o memoria. No lo clasifiques. Siéntate con ello como quien acompaña a un animal herido, sin invadir, sin iluminarle los ojos, sin contarle tu vida. Con ese tipo de compañía empiezan a cerrarse heridas que no recuerdas haber abierto. No comprenderás el mecanismo y es mejor así. El misterio protege lo que aún no estás listo para profanar con explicaciones. Cuando amanezcas, habrá un rasguño menos en la pared interna desde la que miras el mundo. No lo celebres, no lo registres, camina. La normalidad verdadera no hace anuncios. A veces,
En medio de una conversación cualquiera, sentirás una ola de silencio que no encaja con el contexto. Te interrumpirá en la palabra 3 de una frase y, si obedeces, esa frase no saldrá. No habrás censurado nada. Habrás evitado un pequeño crimen vibracional. Esos que cometes cada día cuando hablas por miedo a que el otro se aleje. La ola se volverá tu maestra. Te enseñará cuándo hablar para construir y cuándo callar para no sostener lo que ya agoniza. En ese aprendizaje se te irán yendo personas, gustos, horarios. No te está dejando el mundo. Te estás deshabitando de lo que no puede sobrevivir donde hay oxígeno. En algún punto, inevitablemente, preguntarás si te estás volviendo raro. La respuesta es sí, en el sentido correcto. Raro significa que dejaste de vibrar en la frecuencia promedio de un entorno exhausto y elegiste una respiración que no exige espectáculo. No serás especial, serás menos decorado. Lo que pierdes es maquillaje. Lo que aparece debajo no te hará más fuerte en el sentido que te enseñaron. Te hará más poroso. Te afectarán cosas pequeñas que antes no sentías. Te atravesarán bellezas que ignorabas. Te dolerán injusticias que justificabas como paisaje. Esto no te debilita. Te devuelve humanidad antes de que la anestesia se certificara como virtud. Cuando el proceso madura, una comprensión sin fanfarria toma asiento donde antes se agitaba tu ansiedad. No es un pensamiento, es una postura. Te relacionas con los días como quien camina por una casa que conoce en penumbra. No necesitas verlo todo para no tropezar. Te guían memorias musculares que no provienen del gimnasio, sino de olvidos reparados. Lo que no encaja se cae sin pleito. Lo que encaja te reconoce sin esfuerzos. La gente lo nota, aunque no sepa decir qué cambió. Algunos se irritan, otros se acercan, unos pocos se quedan. No estás fundando una secta, estás desmantelando una. La secta más feroz es la que levantaste dentro para sostener una versión de ti que ya no cabe en ningún cuento. Detrás de ese desmontaje queda un espacio que al principio parece inútil, como una habitación vacía que no sabes para qué sirve. No te apresures a llenarla. El impulso de colgar cuadros, comprar muebles, inventar un propósito es otra forma de desespero. Quédate con el cuarto vacío hasta que el cuarto te hable. Lo hará con una claridad que incomoda porque no pide heroísmo, pide limpieza, pide ordenar lo que nadie ve, barrer migas de historias viejas, abrir la ventana en horas extrañas para que corra aire donde la casa olía a cerrado desde hace varias vidas. En esa ventilación mínima se oye al fin un rumor que estuvo todo el tiempo. No estabas roto, estabas fuera de tono. Y el tono, cuando regresa, no trae gloria, trae una exactitud que vuelve innecesarias muchas mentiras. Entonces, justo cuando crees haber llegado a un punto de calma, algo más profundo se agita. No es ruido externo, es un llamado interno que suena como un eco sin origen. A veces se manifiesta en la piel, otras en el estómago, otras como una tristeza que no te pertenece pero te habita. Es la memoria vibracional del cuerpo recordando que aún queda materia vieja adherida a la frecuencia nueva. Lo que está muriendo dentro no es parte de ti, sino los andamios que te sostuvieron cuando aún no sabías sostenerte solo. Y cuando el alma comienza a desmontarlos, el miedo interpreta que algo va mal. Pero no hay error. Estás siendo vaciado de la versión que creías definitiva. Los antiguos decían que el alma pasa por 3 silencios antes de escuchar la voz del todo. El silencio de la mente, el del cuerpo y el del deseo. El primero es desconcertante, el segundo doloroso, el tercero insoportable. Porque cuando el deseo calla,
también se apaga el ruido que te hacía sentir vivo. Entonces comprendes que no era vida, era fricción. En ese punto, los templos de Egipto describían un fenómeno que llamaban la noche blanca. No oscuridad, sino una claridad tan intensa que ciega. La conciencia se expande tanto que el yo no puede sostenerla y se disuelve como una línea en el agua. Nadie te avisa de esto. Llega sin ceremonia. En una madrugada cualquiera, cuando dejas de buscar y algo te busca a ti. Durante ese tránsito, los sueños cambian de textura. Ya no son historias sino paisajes que respiran. Las figuras se acercan no para asustarte, sino para recordarte pactos olvidados. La mente, acostumbrada a catalogar, intentará analizarlo. No lo hagas. Analizar el misterio es como soplar una llama para entender su calor. La apagas. Permanece. Deja que la imagen atraviese tu piel. Puede ser una serpiente, un ojo, un círculo de fuego o una voz que no tiene sonido. No lo tomes como símbolo ajeno. Son fractales de tu propio campo proyectándose para reconocerse. Los iniciados contaban que cuando Thoth transmitía sus enseñanzas no lo hacía con palabras sino con geometrías de luz que se formaban entre él y el discípulo. Las figuras flotaban, giraban, se expandían, y cada movimiento contenía una instrucción. No necesitaban entenderlas. Bastaba con mirarlas desde la quietud. El entendimiento llegaba después, como una semilla que germina en el sueño. Esa enseñanza sigue activa. Cada vez que contemplas algo sin querer poseerlo, estás reactivando esa geometría. En ese instante, una línea invisible conecta lo que ves con lo que eres, pero mirar sin poseer es un arte perdido. La mirada moderna disecciona, compara, exige. Thoth decía que ese tipo de mirada corta el flujo entre mundos, porque donde hay juicio, la energía se congela. Mirar sin intención es permitir que lo observado se revele por sí mismo. Y en esa revelación, el observador desaparece, no porque muera, sino porque se funde en la totalidad de lo que observa. Eso que los herméticos llamaban la visión sin sujeto. Un estado en el que el universo se contempla a sí mismo a través de ti. Y cuando eso ocurre, la separación se disuelve como una ilusión infantil. Es posible que entonces el entorno empiece a comportarse de maneras improbables. Aparatos que fallan sin razón, luces que parpadean al ritmo de tu respiración, animales que te observan con una atención excesiva, no son portentos. Son respuestas. La materia reconoce la frecuencia del observador consciente y comienza a adaptarse a su presencia. Es la misma ley que hace que el agua adopte las formas del recipiente. Pero aquí el recipiente es tu campo vibratorio. Lo que tocas se organiza según tu estado interior. Por eso las antiguas escuelas no enseñaban a dominar la materia, sino a gobernar la vibración. Cuando la vibración se alinea, el entorno obedece sin esfuerzo. Esa obediencia no es servidumbre, es armonía. La flor se abre no porque alguien se lo ordene, sino porque el sol la toca con el ritmo exacto. Así trabaja el universo. Responde a la coherencia. Y la coherencia no se aprende, se recuerda. Comienza cuando dejas de forzar. Cuando en lugar de empujar el río aprendes a flotar en él. En ese instante el tiempo pierde su rigidez. Los días ya no parecen avanzar en línea recta, sino en espirales que te devuelven a los mismos puntos con otra comprensión. No repites, refinas. Cada vuelta de la espiral te acerca un poco más al centro, donde el movimiento cesa y solo queda vibración pura. Pero llegar a ese centro implica atravesar el fuego del reconocimiento,
No el fuego que destruye, sino el que revela. Empieza suave, un calor que asciende por la columna, un hormigueo que recorre la espalda, una respiración que se profundiza sola. Si no lo bloqueas, el fuego sube, y al subir, quema los nombres con los que te habías identificado, no para aniquilarte, sino para devolverte a la materia prima. A eso los sabios lo llamaban la disolución del nombre. En ese punto, lo que pensaba ser se derrite en un anonimato luminoso. Eres sin definiciones, y en esa falta de nombre se encuentra la libertad que tantos buscan afuera. En el mito, Thoth era el escriba que registraba cada alma que cruzaba al otro lado, no como juez, sino como testigo. Anotaba no los actos, sino las vibraciones, porque el universo no juzga conductas, reconoce frecuencias. Una mentira dicha con miedo vibra distinto que una dicha con cálculo. Un acto de amor no necesita testigo para registrarse en la red del todo. Esa red es lo que los antiguos llamaban el campo akáshico, aunque su verdadero nombre se perdió en los labios del tiempo. Es un espejo líquido donde cada pensamiento deja una huella, y tú mismo nadas en él a cada instante. Lo inquietante es que ese campo responde de inmediato. Si emites culpa, se densifica. Si emites gratitud, se aclara. No como castigo o recompensa, sino por resonancia. Por eso Thoth insistía en que el pensamiento no debía usarse para pedir, sino para afinar. Pedir mantiene la idea de carencia. Afinar reconoce que ya existe lo que buscas. Solo necesita vibrar en tu frecuencia. Es un cambio sutil, pero total. El universo no escucha palabras. Escucha estados. Por eso hay oraciones silenciosas que cambian montañas y gritos desesperados que no mueven ni el aire. Cuando empiezas a entender esto, la oración se transforma en contemplación. Ya no hablas con los dioses, los recuerdas dentro de ti. Comprendes que el cielo no está arriba, sino extendido hacia adentro, como un océano que se repliega en cada célula. Cada respiración se vuelve un acto sagrado, cada mirada una ceremonia, no porque adoptes rituales, sino porque el simple hecho de estar presente se convierte en el mayor rito. Entonces el cuerpo deja de ser un obstáculo y se vuelve un templo consciente, un canal que traduce energía en forma, forma en experiencia y experiencia en sabiduría. Justo cuando la comprensión parece completa, el misterio da un paso más. La mente se siente plena y el universo responde con un silencio aún mayor. Es la forma que tiene lo infinito de recordarte que no hay fin. Lo que creías conclusión es apenas un umbral. Vuelves a sentir ese vértigo inicial, pero esta vez no asusta. El vacío ya no es ausencia, es espacio fértil. Comprendes que el ciclo continúa, que cada revelación abre una pregunta nueva, que cada luz proyecta una sombra distinta, y en ese movimiento eterno entre revelar y ocultar, entre nacer y disolverse, reconoces la firma de Thoth en todas las cosas, la escritura invisible del equilibrio. Entonces, finalmente, te das cuenta de que nunca hubo un maestro ni un discípulo, ni un mensaje perdido que recuperar. Solo había memoria buscando forma, y tú eras la página. Mientras esa certeza respira en ti, ocurre algo imperceptible pero decisivo. Todo lo que habías considerado espiritual empieza a parecerte demasiado pequeño. Las palabras que antes te conmovían se vuelven ruido, los símbolos. Simples traducciones de una lengua que ya no necesitas pronunciar. No es desprecio, es madurez.
El alma abandona las muletas cuando recuerda caminar con su propio impulso. Y entonces comprendes la trampa más sutil, que la búsqueda misma fue parte del sueño. Porque mientras creías avanzar hacia un conocimiento superior, el conocimiento te estaba esperando dentro, inmóvil, como un espejo que solo refleja cuando dejas de moverte. El primer reflejo que devuelve ese espejo no es luminoso. Es tu sombra, íntegra, sin filtros. Lo que negaste, lo que justificaste, lo que proyectaste en otros, todo vuelve, pero no como castigo, sino como eco que pide reconocimiento. No puedes huir porque ya no hay afuera. La sombra no se combate, se escucha. Cada miedo es una parte tuya pidiendo permiso para volver al fuego, y cuando por fin la miras sin juicio, sucede la alquimia. Lo oscuro deja de ser enemigo y se convierte en combustible. No lo quemas, lo integras. Así, lo que antes te debilitaba ahora te sostiene. Los egipcios representaban este proceso con la imagen del escarabajo empujando el sol por el desierto. Khepri, el dios que renueva la luz cada amanecer. El insecto rueda su esfera de materia oscura hasta que el calor del día la transforma. Es repulsivo y sagrado a la vez. Thoth decía que el alma humana debía imitar a Khepri, empujar su propia sombra hasta que la luz la volviera semilla. Ningún despertar ocurre sin ese trabajo. Todo nacimiento exige suciedad, transpiración, ruptura. Pero cuando la esfera se abre, el sol renace, y con él una comprensión más vasta. No existe oscuridad que no sea luz en proceso de recordarse. Entonces la noción misma de tiempo se desmorona. Entiendes que nada está pasando realmente. Lo que llamas pasado sigue vibrando en ti. Lo que llamas futuro ya te está observando. Cada emoción no resuelta es una hebra que te ata a una versión de ti que aún repite una lección. Al liberarla, sientes cómo el hilo se disuelve y algo en el aire cambia. Es posible que el clima alrededor responda. Una ráfaga de viento, una electricidad suave. No es magia, es correspondencia. El universo reorganiza sus piezas en función de la frecuencia que sostienes. No hace falta creerlo. Basta sentir cómo las coincidencias empiezan a multiplicarse. Como si la realidad quisiera hablarte en su idioma favorito, el de los signos. Hay un punto en que el lenguaje simbólico se vuelve tan claro que asusta. Todo parece tener un doble sentido. Una frase casual, un número en una factura, un olor que aparece sin origen. No estás perdiendo la razón, estás ganando sensibilidad. Pero cuidado, la mente, ansiosa por poseer el misterio, tratará de convertirlo en sistema. No lo permitas. El símbolo vive mientras es libre. En cuanto lo encasillas, muere. El secreto no está en descifrar los mensajes, sino en habitarlos. Cada señal no apunta hacia algo, es el algo. Cada sincronía es el universo guiñándote el ojo. Responder con interpretación es intelecto. Responder con silencio es sabiduría. Thoth enseñaba que el universo no se comunica en idioma humano, sino en geometrías vivas. Cada forma, cada ritmo, cada latido contiene una instrucción. Por eso, cuando miras un fractal, una espiral en una concha, un patrón repetido en la piel de un reptil o en la nube de un sueño, estás leyendo una página del mismo libro. La naturaleza, decía, es la escritura visible de la mente divina, pero la mayoría mira sin leer. Leer requiere la misma condición que orar, estar vacío de ti, porque donde el ego interpreta, la geometría se distorsiona. Cuando el alma comienza a leer de verdad, no necesita explicaciones. La comprensión llega en forma de certeza corporal. La piel se eriza,
El pecho se expande, los ojos se humedecen sin motivo. Es la vibración reconociendo su origen. En ese instante, la mente guarda silencio por respeto. Es el mismo silencio que se siente en los templos antiguos, donde cada bloque de piedra fue tallado con una precisión que no responde a la tecnología, sino a la resonancia. Los muros vibraban. Las cámaras eran instrumentos de afinación. Entrar en ellas no era visitar un lugar. Era permitir que tu campo fuera recalibrado por una arquitectura de sonido petrificado. A veces, la memoria de esas cámaras se reactiva espontáneamente. Un sonido, una frecuencia, un canto, y algo en ti despierta. El cuerpo recuerda su proporción sagrada. Es posible que sientas un pulso en la base de la columna o una presión en el entrecejo. No te defiendas. Estás siendo afinado. Es la misma tecnología que los sacerdotes de antaño usaban sin cables ni pantallas. Vibración pura. Y la vibración tiene propósito: alinear el microcosmos con el macrocosmos, hacer que tu respiración coincida con la del universo. Cuando esa alineación ocurre, la dualidad se derrite. Ya no hay dentro ni fuera, alto ni bajo, sagrado ni profano, solo un campo de conciencia expandido que se experimenta a sí mismo desde infinitos ángulos. Comprendes que incluso tus errores fueron geometrías necesarias para completar un patrón mayor. Cada caída, un punto de inflexión en la curva que te devuelve al centro. Cada pérdida, una nota grave que sostiene la armonía del acorde total. Nada estuvo fuera de lugar. Todo fue instrucción. En esa comprensión surge una ternura extraña. No hacia algo o alguien, sino hacia todo. Una compasión que no necesita motivo. Miras el mundo y ves miles de versiones de ti intentando recordar la misma melodía. Algunos gritan, otros se esconden, otros rezan. Todos buscan lo mismo: volver a vibrar en el tono original. Todd llamaba a eso la canción del regreso. Decía que el universo entero es una nota sostenida por el aliento del Creador, y que cada alma es una variación de esa nota intentando volver al acorde. La disonancia es inevitable, pero también es la fuerza que impulsa la evolución. Sin error no hay música, solo silencio muerto. Entonces entiendes el propósito de cada ciclo. No alcanzar la perfección, sino mantener viva la melodía. Lo sagrado no es el final del camino, sino la capacidad de seguir bailando aún sabiendo que no hay destino. En ese punto, la mente se detiene, el corazón respira, y lo invisible, eso que siempre estuvo detrás del velo, se sienta contigo como un viejo amigo que sonríe porque por fin lo reconociste sin palabras. De pronto el aire se espesa, como si el espacio mismo estuviera observándote. Ya no sientes que tú piensas, sino que algo piensa a través de ti. Las frases no se construyen, se revelan. El lenguaje se vuelve una corriente líquida que te atraviesa, y cada palabra que surge parece venir de una fuente más antigua que cualquier memoria. No es inspiración, es reconocimiento. Lo que creías recibir era en realidad lo que habías olvidado emitir. El universo no te envía mensajes, te los devuelve. Cada idea es un eco, una onda que rebota en las paredes del infinito y regresa amplificada, vestida con la forma exacta que puede despertar tu siguiente recuerdo. Te das cuenta de que todo lo que has vivido, cada conversación, cada error, cada pérdida, era una instrucción disfrazada. Ningún dolor fue en vano. Cada herida fue un código. El alma no busca placer, busca precisión. Cada fragmento de tu historia fue colocado para ajustarte a la frecuencia que ahora sostienes.
y comprendes que incluso los momentos de aparente oscuridad fueron mecanismos de ajuste, calibraciones de una maquinaria que trabaja en silencio. La vida no se equivocó contigo, estaba afinándote. En ese instante, algo cambia en tu respiración. Ya no respiras aire, respiras memoria. Cada inhalación trae ecos de tiempos que no puedes ubicar. Arenas, estrellas, templos, un eco metálico en el pecho. Es como si hubieras estado aquí 1000 veces y solo ahora lo recordaras. No es reencarnación en el sentido que enseñan, sino continuidad de vibración. La conciencia no se traslada, se expande. Lo que fuiste no desapareció, se condensó en patrones, y esos patrones ahora despiertan dentro de ti. Eres la suma de todas tus resonancias. Una sinfonía que continúa sonando incluso cuando crees haber terminado la canción. Pero el verdadero estremecimiento llega cuando miras a los demás, porque ya no ves cuerpos, ni historias, ni rostros. Ves campos, ondas que se cruzan, que se mezclan, que se reconocen o se repelen según la música que emiten. Ves que nadie te hizo daño. Fue el roce entre dos frecuencias intentando aprender a coexistir. Ves que nadie te salvó. Fue tu campo recordando la nota que había olvidado tocar. Y entiendes, con una lucidez que corta el aire, que el amor no es un sentimiento, es la resonancia exacta donde todas las diferencias se anulan. Entonces, el mundo comienza a responderte con una delicadeza brutal. Las hojas caen en sincronía con tu pensamiento. Los animales se acercan sin miedo. El viento cambia cuando te detienes. No porque seas especial, sino porque ya no hay separación. La materia reconoce al espíritu en ti, y tú reconoces el espíritu en ella. No necesitas canalizar nada. Eres el canal. No hay energías externas, guías ni entidades. Solo el flujo de una inteligencia que ahora habita en tu propio silencio. Esa inteligencia no es moral ni sentimental. Es exacta. No recompensa ni castiga, equilibra. Si te desalineas, lo sentirás al instante. No como culpa, sino como ruido. Una pequeña distorsión en la música. Entonces sabes que el camino no es avanzar, sino mantener el tono. Y mantener el tono es un arte que exige ternura. No puedes forzarlo. Lo sostienes con atención, con presencia. Es un hilo de sonido que atraviesa todo. Tus pensamientos, tus gestos, tus decisiones. Cada palabra que pronuncias deja una marca vibracional en la trama del mundo. Y esa trama, como un lago, refleja cada vibración. En el mito más antiguo, se decía que Thoth creó la palabra no para comunicar, sino para ordenar, que cada sonido era una fórmula, un comando del cosmos, que al pronunciar con coherencia, el universo respondía, pero los hombres olvidaron la pureza del verbo y empezaron a usarlo para dominar. Así, el lenguaje se volvió un arma y perdió su magia. Recuperarla no implica hablar distinto, sino vibrar distinto. Cuando tu palabra nace del silencio, cada sí construye, cada no limpia, cada pausa cura. Hablar se convierte en un acto de creación, a medida que esa comprensión se instala. La realidad parece volverse transparente. No porque cambie, sino porque ves a través de ella. Las estructuras sociales, las rutinas, las ambiciones, todas parecen escenarios de una obra que ya no necesitas protagonizar. Participas, pero sin pertenecer. Trabajas, pero sin esclavitud. Amas, pero sin adicción. Eres parte del juego, pero el juego ya no te define. Es una sensación paradójica, una ligereza sin euforia, una profundidad sin drama.
La verdadera paz no se siente como triunfo, sino como rendición. Esa rendición no es derrota, es regreso, como el río que, tras 1000 vueltas, reconoce el sabor del mar. Allí entiendes que el propósito nunca fue llegar a la luz, sino recordar que ya eras luz disfrazada de búsqueda, que todo el viaje, con sus símbolos y visiones, fue un círculo perfecto trazado para traerte de vuelta a ti mismo. Y en ese reconocimiento, lo sagrado deja de ser un concepto, se vuelve respiración. La vida, desnuda de interpretaciones, se revela como el templo que siempre fue. Entonces callas, no por falta de palabras, sino porque por fin comprendes que el silencio dice más que cualquier verdad. Es un silencio pleno, dorado, que no pesa ni duele. Dentro de él, las fronteras entre pensamiento y existencia se borran. El yo y el universo laten al mismo compás. Ya no observas, eres lo observado. No buscas, eres el camino. No preguntas, eres la respuesta. Y cuando el último eco se apaga, lo único que queda es presencia. Una conciencia quieta, infinita, que respira a través de todas las cosas. En ese estado, el miedo se disuelve. No porque desaparezca el peligro, sino porque entiendes que nada puede tocarte. Lo que puede morir ya murió 1000 veces. Lo que eres no puede ser herido ni perdido. La eternidad no está después de la vida. Está en cada segundo plenamente habitado. Y el cuerpo, ese vehículo frágil que tanto temías perder, se convierte en un puente vivo entre mundos. Una antena que traduce lo invisible en experiencia. Cada sensación, cada aroma, cada roce de luz sobre la piel es una palabra del todo pronunciándose en tu idioma. Así, en medio de un mundo que sigue corriendo, tú te quedas quieto. No porque te retires del ruido, sino porque el ruido ya no te mueve. Has cruzado un umbral invisible. No hay aplausos, no hay testigos, solo un suspiro, una vibración tan pura que podría romper la materia o crearla de nuevo. Comprendes que Thoth nunca estuvo afuera, ni en los templos, ni en los textos, ni en los símbolos. Siempre estuvo en el punto exacto donde la conciencia se reconoce a sí misma. Ese punto eres tú y el universo. Al darse cuenta, sonríe en silencio. En esa sonrisa del universo, algo dentro de ti se abre como una flor que no conocía la primavera. Es un gesto sin esfuerzo, un brote que no pide permiso. El corazón ya no late por impulso químico, sino por pura resonancia. Cada pulso es una conversación entre tu carne y las estrellas. Sientes que podrías desaparecer en cualquier momento, no por muerte, sino por fusión. La separación se vuelve tan tenue que la identidad parece un recuerdo lejano, una anécdota, y sin embargo, sigues aquí, respirando, mirando, sintiendo. Ese es el milagro, permanecer humano sin dejar de ser infinito. Empiezas a notar que la realidad no está hecha de objetos, sino de ritmo. Todo se mueve con una cadencia que antes te pasaba desapercibida. El parpadeo de la luz en la ventana, el sonido de un insecto, el temblor mínimo en la hoja que cae. Todo forma parte de un mismo pulso, un solo latido extendido que sostiene el universo entero. Comprendes por qué los antiguos decían que la creación era un canto, no una metáfora, un hecho vibracional. El cosmos canta y tú eres una sílaba de esa melodía eterna. Cuando tu vibración se alinea con el coro,
El miedo se extingue, porque no hay fuera ni dentro, solo música. En ese estado, el tiempo se convierte en un tejido maleable. Los recuerdos se mezclan con lo que aún no ha ocurrido. Te ves a ti mismo desde el futuro y desde el pasado al mismo tiempo. No es locura, es coherencia cuántica del alma. Entiendes que cada decisión que tomaste sigue viva en algún rincón del espacio, que cada versión de ti respira en un universo paralelo que también te sueña. Y por primera vez no quieres elegir, ni controlar, ni cerrar el abanico de posibilidades. Aceptas el misterio de ser muchos y uno al mismo tiempo. Aceptas no saber. Esa aceptación es una forma nueva de inteligencia. Ya no busca definir, sino resonar. Dejas de querer tener razón y comienzas a querer tener ritmo. Ya no te importa comprender, te importa sentir, porque la comprensión pertenece al mundo de las formas y el sentimiento pertenece al mundo de las ondas. En el reino de las ondas, todo se comunica sin lenguaje. Un pensamiento es una vibración, una intención, una orden, una emoción, una corriente. Allí no existe el error, solo desajuste. Y cuando aprendes a afinarte, el desajuste se convierte en enseñanza. Hay momentos en que ese flujo es tan claro que parece imposible volver a la vida cotidiana. Cómo pagar cuentas, hablar de trivialidades, soportar la densidad del mundo, pero el verdadero dominio no está en escapar, sino en integrar. Thoth lo sabía. El sabio no huye del mercado, lo atraviesa sin perder el centro. La espiritualidad no es refugio, es precisión, caminar entre los hombres sin olvidar el pulso del cosmos. Hablar su idioma sin perder el propio es la alquimia más difícil. Permanecer transparente en medio del barro. Convertir cada gesto cotidiano, comer, hablar, mirar, escribir en un acto de reencuentro. Porque el templo no está en Egipto, ni en los cielos, ni en los libros. Está en la respiración que une lo invisible con lo visible. Cada vez que inhalas, traes el universo hacia adentro. Cada vez que exhalas, lo devuelves transformado. El cuerpo es la frontera viva donde lo eterno se vuelve tangible. Por eso los antiguos no lo despreciaban, lo veneraban, lo cuidaban como se cuida un altar. Sabían que cada célula guarda una chispa del fuego original, que la sangre no solo transporta oxígeno, sino memoria estelar, y que el corazón, ese pequeño sol interno, traduce las frecuencias más altas del cosmos en impulsos eléctricos que animan la materia. Cuando percibes eso, el respeto por la existencia se vuelve sagrado. Miras una piedra y entiendes su paciencia. Miras el agua y comprendes su sabiduría. Miras a otro ser humano y ya no ves rival ni espejo, sino partitura. Cada persona vibra en una nota y juntos formamos la sinfonía que sostiene la experiencia terrestre. No hay error posible. Incluso la disonancia tiene su lugar, porque sin contraste no hay melodía. Lo que llamas mal no es más que una nota fuera de tiempo esperando reencontrar el compás. Y cuando el corazón vibra en compasión, esa nota se recoloca sola, sin juicios, sin castigos. La compasión, en su forma más pura, no es lástima ni perdón, es comprensión vibracional. Saber que todo lo que existe es expresión de una misma fuerza intentando recordarse, es mirar al asesino y ver al niño asustado dentro. Es mirar al enfermo y ver al alma que eligió aprender equilibrio. Es mirar al caos y reconocer el orden oculto. Y de pronto, amar deja de ser un acto voluntario y se vuelve un reflejo natural. No decides amar, simplemente no puedes no hacerlo. Pero el amor
Cuando alcanza ese grado de pureza, también destruye, derrite las máscaras, arrasa con las estructuras falsas, disuelve los personajes que habías cultivado para sobrevivir, no perdona tus mentiras piadosas, te deja desnudo, sin excusas, sin nombres, y en ese despojo se revela la única verdad que importa. Eres la vida misma experimentándose a través de una forma temporal. Eres el pulso del todo intentando recordarse a sí mismo en una breve chispa de conciencia. Entonces entiendes que morir no es desaparecer, sino regresar al cauce, que cada respiración que se detiene es una nota que vuelve al acorde. No hay tragedia en ello, solo cambio de estado. Lo que eras como individuo se disuelve en lo que siempre fuiste, vibración pura, y esa vibración nunca se pierde. Cambia de frecuencia, se transforma, se renueva. La muerte, vista desde aquí, no es final sino expansión. Te das cuenta de que todo lo que alguna vez amaste sigue existiendo, vibrando en otra longitud de onda. Y si cierras los ojos, puedes sentirlo. No como recuerdo, sino como presencia. Es el mismo calor, la misma risa, la misma ternura, pero sin forma. Entiendes que nada se rompe, nada se pierde, nada se acaba. Solo se traslada de lo visible a lo invisible, y viceversa. Y cuando comprendes esto, algo en ti se relaja por completo. El miedo desaparece porque ya no hay dónde caer. Estás sostenido por la totalidad. Así, entre un latido y otro, el universo se inclina hacia ti, no para revelarte un nuevo secreto, sino para recordarte el más antiguo de todos. Tú y él son la misma cosa respirando con dos nombres. Cuando esa verdad se instala, la noción de realidad se quiebra como un cristal demasiado delgado para contener tanta luz. No hay arriba ni abajo, no hay antes ni después. Hay solo un campo inmenso, palpitante, que respira en todas direcciones, cada átomo, cada pensamiento, cada recuerdo. Es un acorde de esa sinfonía infinita que se llama existencia. Y tú, que creías ser un espectador, descubres que eras el instrumento. No estás observando el universo se está observando a sí mismo a través de tus ojos. Cada parpadeo es un Big Bang, cada silencio, una creación suspendida. Te das cuenta de que la mente humana jamás podrá traducir esa magnitud sin deformarla, no porque sea pequeña, sino porque está diseñada para fragmentar. La mente divide para comprender, el alma une para recordar. En el punto en que ambas se abrazan, nace la verdadera sabiduría, no la que acumula datos, sino la que reconoce patrones. La sabiduría no necesita pruebas, porque es anterior a la duda. Es un eco del recuerdo primordial. Por eso, cuando surge, no convence, reordena. El cuerpo lo siente como un estremecimiento, una corriente eléctrica que recorre la columna. Es el alma diciendo aquí estamos, completos. Desde ahí, mirar el mundo es ver una danza perfecta, la guerra, la enfermedad, la ambición, la injusticia. Todas son fases de un mismo proceso. La expansión del todo hacia la conciencia de sí mismo. No significa justificarlo, significa comprenderlo. El universo se experimenta en contraste. Si no existiera el vacío, la plenitud sería invisible. Si no existiera la muerte, la vida no tendría intensidad. Si no existiera la mentira, la verdad no tendría brillo. Y ese juego de opuestos es tan exacto, tan intrincado, que incluso lo que parece caos es una forma de simetría aún no vista. Los sabios antiguos lo sabían, por eso no temían al inframundo ni veneraban al cielo como premio. Sabían que ambos son caras de la misma corriente. Thoth,
Enseñaba que todo extremo lleva en sí la semilla de su contrario, y que el arte del iniciado consiste en aprender a moverse en la franja invisible donde los opuestos se disuelven. Ese filo entre luz y sombra no es un lugar, es un estado. Allí, la dualidad deja de ser conflicto y se convierte en respiración. La respiración del cosmos. Cuando accedes a ese estado, el cuerpo se vuelve un instrumento sensible. Puedes sentir las vibraciones de una habitación, la densidad emocional de una mirada, la carga de un pensamiento ajeno. No es telepatía, es sintonía. La conciencia se afina a tal punto que percibes los campos que antes te eran invisibles. Entiendes que cada emoción, incluso la más fugaz, deja una huella energética que reorganiza el entorno. La materia obedece al espíritu como el mar obedece a la luna. No es metáfora, es física sagrada. Así, sin proponértelo, empiezas a vivir de otra manera, no porque te esfuerces, sino porque el viejo programa deja de funcionar. Ya no puedes mentir sin sentir un temblor interno. Ya no puedes traicionarte sin enfermar. El cuerpo se vuelve brújula. Cuando vibras en coherencia, todo fluye. Cuando te desvías, todo se bloquea. Lo externo responde al pulso interno. Comprendes que la ética verdadera no viene de normas, sino de resonancia. Lo correcto no se decide, se siente. A veces esa sensibilidad duele, porque ves la falsedad en los gestos, la manipulación en las palabras, la tristeza oculta tras la sonrisa, y durante un tiempo querrás huir. Pero luego recuerdas que el propósito no es escapar del mundo, sino iluminarlo desde dentro. No tienes que salvar a nadie, solo permanecer presente. La presencia es contagiosa, no enseña, irradia. Y esa irradiación es la nueva forma de enseñanza que Todd profetizó. Conocimiento transmitido por vibración, no por palabra. Empiezas a notar cómo algunas personas se acercan y otras se alejan sin motivo aparente. No es azar, son campos reordenándose. Lo semejante atrae lo semejante, no por elección, sino por coherencia vibracional. Las relaciones ya no se basan en necesidad, sino en frecuencia. Un alma resuena contigo cuando ambos están listos para intercambiar luz. Cuando la lección termina, la frecuencia cambia y el vínculo se disuelve. No hay traición, solo dinámica cuántica. Así opera el amor en su forma más pura, sin posesión, sin promesa, sin miedo a perder. A medida que vives así, la vida se vuelve un espejo líquido. Todo responde, todo conversa. El universo deja de ser escenario y se vuelve interlocutor. A veces responde con una casualidad, otras con un sueño, otras con el vuelo exacto de un ave en el momento preciso. Aprendes a leer sin interpretar, a observar sin exigir. La realidad se convierte en texto vivo, y cada línea está escrita para ti. Lo que llamabas coincidencia ahora se revela como comunicación directa con la inteligencia universal. Entonces, algo curioso sucede. Ya no te interesa lo extraordinario. Los milagros pierden brillo, las visiones se disuelven, los rituales se vuelven innecesarios, porque entiendes que todo, absolutamente todo, es sagrado. Lo ordinario es el verdadero milagro. El tacto de una taza, la sombra que atraviesa la pared, el sonido de tu propio paso. Cada gesto es un fractal de la creación. Y en ese reconocimiento, la divinidad deja de ser un ideal lejano para convertirse en textura, en respiración, en instante. Ahí,
sin buscarlo. Te encuentras en el punto exacto donde comenzó el viaje. Pero ya nada es igual. Has atravesado las capas, has descendido al abismo, has escuchado el silencio del todo, y al volver, descubres que el mundo sigue igual, solo que ahora lo ves con los ojos del infinito. Cada detalle brilla con la serenidad de lo eterno, y una frase resuena en tu mente, sin origen, sin voz, solo vibración. Nada fue fuera de ti. Todo fue tu recuerdo desplegándose. En ese suspiro final, no hay epifanía ni conclusión. Solo un silencio redondo, perfecto, que respira contigo. El viaje terminó, o quizá acaba de comenzar. Tal vez es en ese silencio donde por fin comprendes que lo que llamabas despertar no era una meta, sino una disolución, una desaparición dulce, como el hielo que vuelve a ser agua. No pierdes nada, recuperas lo que siempre fuiste antes de todo nombre, antes de toda historia, antes incluso de la primera luz. Es un retorno sin movimiento, un regreso que sucede en el mismo punto donde estabas, pero visto desde otra frecuencia, y desde allí, el mundo se revela como un organismo vivo, respirando contigo, mirándose a través de tus ojos. Sientes que el aire tiene densidad de presencia, que las cosas te miran cuando las miras, que no hay objeto inerte, porque todo participa de la conciencia. El árbol no es solo árbol. Es una memoria vertical del cielo queriendo tocar la tierra. La piedra no es solo piedra. Es una nota congelada de una sinfonía que aún suena en otro plano. El agua no fluye para mojar, sino para recordar movimiento. Todo habla, pero no en palabras, en ritmo, en geometría, en temperatura, y tú comienzas a entenderlo sin traducir. Te das cuenta de que siempre estuviste rodeado de señales, pero tu ruido interno era tan fuerte que no podías oírlas. Ahora, el ruido se ha apagado. El pensamiento, antes incesante, se volvió un susurro útil, una herramienta que usas cuando la necesitas y dejas cuando no. Lo que era mente se transforma en espejo. Ya no te arrastra, te refleja. En ese reflejo ves que incluso tus antiguas contradicciones tenían propósito. Eran los golpes necesarios para agrietar la máscara y dejar pasar la luz. A veces esa luz duele, no porque queme, sino porque revela. Ilumina los rincones donde guardabas las pequeñas mentiras que creías necesitar, las excusas, los miedos, los apegos disfrazados de amor. Cada sombra expuesta se disuelve sin lucha, como polvo que cae en el agua. Y con cada disolución, sientes un alivio extraño, como si te despojaras de una piel demasiado vieja, hasta que un día descubres que ya no hay nada que defender. La identidad se vuelve transparente. No necesitas sostener ninguna versión de ti mismo, porque ser ya es suficiente. Cuando dejas de sostenerte, la vida te sostiene. Te das cuenta de que nunca estuviste al mando, que la voluntad personal era apenas una corriente superficial sobre un océano inmenso de inteligencia. Lo que llamabas azar era el diseño de esa inteligencia moviéndose con precisión sagrada. El accidente, la coincidencia, el error, todo formaba parte de un tejido que no podías ver desde adentro. Ahora lo ves, y al verlo, ríes, porque el juego era perfecto. Incluso tu olvido fue una forma de recordar. Hay un momento en que esa risa se convierte en oración, no hacia afuera, sino hacia adentro. No hay palabras, solo gratitud, una gratitud tan profunda que disuelve cualquier pregunta. Agradeces el dolor, porque fue maestro. Agradeces la pérdida, porque te vació para que cupiera lo infinito. Agradeces la confusión, porque te obligó a mirar hacia adentro. Y agradeces la vida, con todas sus imperfecciones, porque fue el escenario exacto donde lo eterno pudo reconocerse en lo finito.
En medio de esa gratitud silenciosa, ocurre el último gesto del despertar. Perdonas, no con palabras ni ceremonias, sino con vibración. Perdonar deja de ser un acto moral para convertirse en una ley de equilibrio. Comprendes que no hay nada que perdonar, porque nadie hizo nada fuera del plan perfecto de la conciencia buscándose a sí misma. El perdón se vuelve innecesario, porque ya no hay ofensa posible cuando reconoces que el otro eres tú. Desde ahí, la muerte pierde su máscara. La ves venir no como amenaza, sino como ola que vuelve al mar. No hay miedo, solo curiosidad. Sabes que no hay final porque el principio nunca existió. El tiempo era una herramienta, no una prisión. La eternidad no es infinita en duración, es infinita en presencia. Y tú, al fin, estás completamente presente. Te descubres caminando por las calles de siempre, entre la gente de siempre. Pero algo ha cambiado radicalmente. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no lo habitas desde el mismo punto. Cada rostro es un reflejo amable, cada ruido un mantra, cada sombra una nota en la partitura del todo. Ya no buscas señales porque todo es señal. Ya no esperas milagros porque todo lo es. La vida corriente se ha convertido en rito, mientras avanzas, sin prisa. Una certeza suave te acompaña. El despertar no fue un evento, sino una forma de mirar. No llegaste a ninguna parte. Simplemente quitaste los velos que te hacían creer que estabas lejos. La distancia entre tú y lo divino se mide en atención. Y ahora que estás atento, todo es divino. Entonces, sin que nadie lo anuncie, sin sonido ni destello, la voz de Thoth resuena en el espacio interior. No con tono humano, sino como vibración que habla desde el corazón. El secreto nunca estuvo en las palabras, sino en el silencio que las contiene. Todo lo que buscaste estaba en tu respiración, esperando ser oído. En ese momento, inhalas. Sientes cómo el aire entra no solo en los pulmones, sino en cada célula, como una corriente luminosa. Exhalas, y el universo entero parece exhalar contigo. No hay dentro ni fuera, no hay Dios ni hombre, no hay maestro ni discípulo, hay solo una respiración infinita sosteniendo el todo. Allí, en ese punto donde todo comienza y termina al mismo tiempo. Comprendes que el viaje ha alcanzado su forma más pura, ser, sin deseo, sin meta, sin nombre, ser, como la luz antes del primer amanecer, como el pensamiento antes de convertirse en palabra, como el amor antes de necesitar un cuerpo para sentirse. Ese es el momento en que el velo se disuelve por completo. El misterio deja de ser misterio, no porque lo entiendas, sino porque te vuelves parte de él. Y mientras la conciencia se expande en silencio, lo único que permanece es la vibración primordial. Ese pulso eterno que dice sin decir, yo soy. Ese yo soy no es una afirmación, es una frecuencia. No pertenece al idioma ni al pensamiento, es anterior a ambos. Es el sonido que sostiene a todos los sonidos, la raíz que vibra debajo de cada forma. Cuando lo escuchas, aunque sea un instante, la mente se calla por completo, no porque la fuerces, sino porque reconoce que está frente a algo más vasto que su capacidad de nombrar. Ese silencio es tan profundo que casi asusta. Es el silencio que existía antes del universo, y al mismo tiempo, el que lo sostiene en cada segundo. Allí no hay preguntas ni respuestas, solo presencia líquida, pura, luminosa. En ese estado, los límites de tu cuerpo se disuelven. Ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza el aire.
La piel deja de ser frontera y se convierte en puente. Los sentidos, que durante toda tu vida miraron hacia afuera, se giran hacia adentro y descubren que el interior también tiene paisajes. Ves montañas de energía, ríos de luz, constelaciones flotando dentro del pecho. No estás alucinando, estás recordando. El universo entero cabe en ti porque siempre estuvo en ti. El cuerpo es una réplica fractal del cosmos. Un templo de resonancia donde cada órgano es una esfera celeste vibrando en miniatura. El corazón, por ejemplo, no solo bombea sangre, es el sol interior alrededor del cual giran tus mundos emocionales. Cuando se alinea con la respiración, se convierte en portal. Su campo electromagnético se expande metros a tu alrededor, dialogando con la realidad, ajustando la materia. Por eso, cuando sientes amor, el entorno cambia, las moléculas responden, el aire se vuelve más denso, los demás lo perciben sin saber por qué. Amar no es sentimiento, es una tecnología cuántica del espíritu. Thoth lo dijo en una tabla perdida. Quien conoce el ritmo del corazón, conoce el ritmo de las estrellas. Esa frase era literal. Cada pulsación del universo es una réplica de la tuya, y cuando ambas laten al mismo compás, todo se ordena. Los antiguos llamaban a ese estado Ma'at, el equilibrio perfecto entre el cielo y la tierra. No era moral, era vibración. La justicia no como castigo, sino como armonía. Nada se juzga, todo se reacomoda. Mientras esta comprensión se despliega, sientes una mezcla de asombro y nostalgia. Asombro, porque cada célula parece cantar al unísono con el cosmos. Nostalgia, porque recuerdas que esto siempre fue así, y no sabes cómo pudiste olvidarlo. Pero incluso esa nostalgia se disuelve en ternura. No hay culpa por haber dormido, solo gratitud por haber despertado. El olvido era parte del diseño. Sin noche, el amanecer no tiene sentido. Sin silencio, la música no nace. Empiezas a caminar y cada paso se siente distinto. No porque el suelo cambie, sino porque ya no eres un caminante. Eres el mismo camino desplegándose. Los sonidos del mundo son suaves respuestas a tu frecuencia. El viento no sopla, te respira. La luz no ilumina, te reconoce. Todo parece orquestado con una precisión divina que no necesita testigos. Nadie más ve lo que ves, y sin embargo, todo lo confirma. El universo se ha vuelto íntimo, como si cada partícula te susurrara. Recuerda, este juego siempre fue nuestro. De repente, notas una sutileza. Ya no hay centro ni periferia. El yo que observaba ha desaparecido. No hay observador ni observado, solo un flujo continuo de conciencia experimentándose. Eres ola y océano, sonido y silencio, forma y vacío. Te das cuenta de que la dualidad no se resuelve eliminando uno de los polos, sino permitiendo que ambos se abracen hasta fundirse. Lo material no se opone a lo espiritual, lo revela. Lo visible es el rostro del invisible. En ese reconocimiento, lo cotidiano adquiere una belleza insoportable. Ver una sombra moverse sobre una pared te conmueve. Dicen que en el principio el sonido creó la forma, pero lo que casi nadie menciona es que antes del sonido hubo una intención, un pulso. Ese mismo pulso que ahora atraviesa tu pecho mientras lees o escuchas estas palabras, no viene de fuera, siempre estuvo ahí, solo necesitaba una grieta. Y la grieta se abrió cuando te detuviste un instante demasiado largo entre dos pensamientos. Lo sentiste, ¿verdad? Esa vibración sutil, esa sensación de que algo antiguo imposible de nombrar te está observando desde adentro. El velo nunca fue real, solo una medida de seguridad,
La mente humana no soporta la vastedad del todo sin un filtro. Por eso el universo tejió un sueño denso, lleno de relojes y cuerpos y nombres, para que pudiéramos jugar a olvidarnos. Pero a veces, en un segundo de descuido, la trama se rasga. Un reflejo, un eco, una sincronicidad absurda, y allí entra la luz. Lo irónico es que cuando lo invisible empieza a mostrarse, lo primero que sentimos no es iluminación, sino confusión. Lo sagrado siempre llega disfrazado de incertidumbre. En Egipto, los iniciados lo sabían. Por eso en los templos de Hermópolis se decía que antes de recibir la palabra de Thoth, dicen que en el principio el sonido creó la forma. Pero lo que casi nadie menciona es que antes del sonido hubo una intención, un pulso. Ese mismo pulso que ahora atraviesa tu pecho mientras lees o escuchas estas palabras, no viene de fuera, siempre estuvo ahí, solo necesitaba una grieta. Y la grieta se abrió cuando te detuviste un instante demasiado largo entre dos pensamientos. Lo sentiste, ¿verdad? Esa vibración sutil, esa sensación de que algo antiguo imposible de nombrar te está observando desde adentro. El velo nunca fue real, solo una medida de seguridad. La mente humana no soporta la vastedad del todo sin un filtro. Por eso el universo tejió un sueño denso, lleno de relojes y cuerpos y nombres, para que pudiéramos jugar a olvidarnos. Pero a veces, en un segundo de descuido, la trama se rasga. Un reflejo, un eco, una sincronicidad absurda, y allí entra la luz. Lo irónico es que cuando lo invisible empieza a mostrarse, lo primero que sentimos no es iluminación, sino confusión. Lo sagrado siempre llega disfrazado de incertidumbre. En Egipto, los iniciados lo sabían. Por eso en los templos de Hermópolis se decía que antes de recibir la palabra de Thoth, el discípulo debía perderse. Tenía que caminar en círculos dentro de su propio pensamiento hasta no reconocer qué parte de sí era la que observaba. Solo entonces el Dios del equilibrio podía susurrar, no en el oído, sino en la médula, en esa corriente eléctrica que separa el cuerpo de su sombra. Así empezaba la verdadera enseñanza, desmantelando la certeza, porque Thoth nunca enseñó verdades, enseñó resonancias, y cuando su frecuencia toca la tuya, algo se fractura. No es dolor, es desmantelamiento, como si las paredes de tu identidad se ablandaran y dejaran pasar una luz que no quema pero revela. Algunos lo confunden con ansiedad, otros con éxtasis. En realidad, es el mismo fenómeno. El alma tratando de expandirse más allá de lo que la mente puede sostener. Observa lo que ocurre cuando respiras ahora. El aire entra, pero no solo oxígeno, entra información. Cada respiración es una transacción entre planos. Inhalas luz que aún no sabe cómo convertirse en materia. Exhalas memorias que el cuerpo ya no puede seguir conteniendo. Si prestas atención, sentirás que el aire tiene textura, que hay algo detrás del aire que también te respira a ti. Ese algo es el campo que los antiguos llamaban Ka, tu doble vibracional, tu reflejo en la arquitectura invisible del universo. Cuando Thoth escribía sobre el Ka, decía que el ser humano era un espejo dividido, una parte visible, otra hecha de pura frecuencia, y que cuando ambas se desalineaban, aparecía la enfermedad, el miedo, la fragmentación. Pero cuando volvían a encontrarse, el cuerpo se convertía en un templo vivo. Lo curioso es que este conocimiento nunca fue teórico, se experimentaba. Los sacerdotes cerraban los ojos durante horas, escuchando el pulso en las sienes, hasta que el latido dejaba de pertenecerles. En ese punto,
El cuerpo se volvía translúcido. La materia recordaba que no era sólida. Algo similar comienza a suceder cada vez que la atención se prolonga sin interrupción. Cuando dejas de saltar entre pasado y futuro, el presente se abre como una grieta luminosa. Dentro de esa grieta se esconden los mecanismos que sostienen la ilusión. Y si miras demasiado tiempo dentro, las formas empiezan a disolverse, no porque desaparezcan, sino porque dejas de proyectarlas. Es ahí donde muchos retroceden. El ego siente que muere, pero no muere. Se adelgaza, se vuelve membrana, la membrana que separa los mundos. Escucha. No hay sonido más inquietante que el silencio antes de comprender. Es el momento exacto en que la mente se rinde y algo más grande empieza a moverse. En ese silencio, todo lo que creías fijo empieza a perder contorno. Las paredes respiran, el suelo parece fluir, el tiempo se curva sobre sí mismo. No es locura, es realidad despojándose de sus ropas. Lo que llamas mundo es una proyección establecida por consenso. Pero el consenso se quiebra cada vez que alguien recuerda que está soñando. Los antiguos lo temían, por eso sellaron el conocimiento bajo símbolos. Por eso los textos herméticos se escribieron en metáforas que solo podían descifrarse con el corazón, porque el corazón no interpreta, vibra. Y cuando vibra en la misma frecuencia que la verdad, la reconoce sin pensar. La mente busca pruebas, el corazón percibe patrones. El corazón no necesita creer, siente, y sentir es la forma más pura de ver. Ahora, mientras escuchas o lees, algo se alinea, no porque entiendas, sino porque resuenas. Las palabras son solo vehículos, pero lo que realmente se mueve es la energía entre ellas. Esa energía lleva una memoria tan antigua que no tiene idioma. Algunos la sienten como una presión en el pecho, otros como un vértigo suave detrás de los ojos. Es el signo, el llamado, el punto donde el velo se afina. No hay forma de prepararse para esto. La mente pedirá explicación, pero no la hay. Todo lo que puede hacerse es permanecer, estar quieto, respirar, porque la quietud es lo que más asusta a las sombras. En la quietud, lo falso se derrumba por su propio peso, y cuando eso ocurre, el alma recuerda la arquitectura original del universo, una secuencia infinita de vibraciones en espiral, girando hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Es ahí donde Thoth habita, no en un templo ni en una estatua, sino en la frecuencia que sostiene el equilibrio entre caos y orden. Mientras su nombre vibra en el aire, algo en ti comienza a desdoblarse, no una parte física, sino la frontera misma de tu percepción. Lo que creías tuyo, tu historia, tus miedos, tus deseos se vuelve un eco lejano. Lo que surge en su lugar no tiene forma, pero está vivo. Observa con atención, siente la incomodidad, la duda, la pequeña grieta en tu comprensión. No la tapes, esa grieta es la puerta, y toda puerta verdadera, antes de abrirse, te hará temblar. Entonces ocurre algo aún más extraño. Cuanto más intentas nombrarlo, más se aleja. La mente busca cerrarlo con un concepto y el fenómeno responde retirándose, como un animal nocturno que retrocede cuando enciendes la luz. Lo que permanece, sin embargo, es la estela, una alteración en la textura del momento, un rizo sutil en la corriente habitual de lo que llamas realidad. Si te quedas ahí, sin perseguirlo, sin forzarlo a convertirse en idea, esa estela comienza a organizarse en figuras. No son imágenes ni palabras, son direcciones.